Estas son las voces de la manada. Contenido social, cultural y lo más relevante de la semana. Todo en Voces de Universitarios. Voces de la manada. Comenzamos. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hace mucho tiempo que ya no nos vemos. Yo soy Eric García y el día de hoy estoy conduciendo nuevamente con alguien muy querida para mí. Es una amiga que también ya es nueva aquí en la manada de voces y ella es Vale. Vale, ¿cómo estás? Hola Eric, muy contenta y muy emocionada ya que es la primera vez que conduzco ¿Primera aquí vez? contigo, pero pues más que contenta de pues otra vez verte aquí. Sí, claro. Pero oye Eric, voy a comentarte que hoy tendremos un programa muy especial ya que bueno. hablaremos sobre un tema muy relevante, muy tradicional y muy histórico que es la Revolución Mexicana. Pero oye Eric, ¿qué te parece si le comentamos a todas las personas que nos están viendo de qué va a tratar este programa? Claro que sí, Vale. Miren, vamos a hablar precisamente de los inicios de la Revolución Mexicana, las cosas más relevantes que hubieron con, pues obviamente, todos los acontecimientos más importantes de la historia, ¿no? Que es la Revolución Mexicana. Y Gustavo nos va a decir también los datos muy curiosos. Oye, claro que sí. Después de ello tendremos una breve entrevista con nuestro compañero y licenciado Ricardo Carro, que él nos va a hablar como su opinión personal y características principales sobre este tema histórico. Posteriormente tendremos los datos curiositos con nuestros compañeros Yamil y Atsiel, que seguro no conocían. Claro que sí, no te lo pierdas porque al final, ¿sabes qué? Se viene lo mejor, que es lo que más me gusta a mí, que es la mesa de diálogos donde vamos a opinar cada quién fue el bueno, quién fue el malo, si Emiliano Zapata, Pancho Villa, quien sea, pero vamos a ver lo más importante, así que ya hay que iniciar. Claro que sí, Eric, porque estamos aquí en Voces de la Manada. Acontecimientos más importantes que iniciaron la Revolución Mexicana. Comenzamos por reconocer que Porfirio Díaz fue presidente de México por 30 años. Porfirio Díaz gobernó México entre 1876 y 1911. Mientras esto sucedía, un joven campesino llamado Emiliano Zapata fue testigo del hartazgo de la población que vivía en la pobreza, generada por las políticas económicas y la mala distribución de la riqueza durante el porfiriato. En marzo de 1908, la revista Pearsons publicó la revista Creelman con el presidente Díaz, en la que se declara que México está listo para una democracia y un nuevo líder. Al mismo tiempo, Francisco I. Madero escribió su libro, La sucesión presidencial en 1910. Fue cuando hizo una dura crítica al poder absoluto y a la perpetuación de Porfirio Díaz en la presidencia, así que propuso la creación de un régimen democrático. Convocó la creación del Partido Nacional Democrático para contender las elecciones de 1910. El 12 de septiembre de 1909, Emiliano Zapata es elegido presidente del Consejo Regente de Anenehuilco, que defiende las tierras del pueblo. En 1910, Porfirio Díaz se dio cuenta que Francisco I. Madero era un serio desafío para su gobierno, así que decidió detenerlo más tarde. Madero denunció y documentó el fraude electoral, pidiendo la anulación de las elecciones. Fue que escribió el Plan de San Luis Potosí en San Antonio, Texas, en el que convocó a todos los mexicanos a levantarse contra el dictador, documento que fue distribuido de manera clandestina. En dicho plan se desconocía el gobierno de Porfirio Díaz, al declarar nulas las elecciones para presidente y vicepresidente, así como para magistrados de la Suprema Corte, diputados y senadores, por lo que congregó a la insurrección para hacer valer los derechos democráticos del pueblo mexicano el 20 de noviembre a las 6 de la tarde del mismo año. En marzo de 1910, Emiliano Zapata respondió al llamado de Madero y lideró un levantamiento campesino para luchar por los derechos sobre la tierra y el agua. Simultáneamente, surgieron revueltas armadas en otras partes de México. La mayoría de sus seguidores, llamados zapatistas, eran campesinos y artesanos. Fue cuando en 1911, cuando llegó el fin del porfiriato, el día 21 de mayo, se celebraron los tratados de Ciudad Juárez, en donde aceptaban la renuncia de Porfirio Díaz, quien fue sustituido por Francisco León de la Barra, en calidad de presidente interino. Gobernó el 25 al 6 de noviembre del mismo año. El 25 de noviembre, Zapata promulgó en Ayoxuxtla, Puebla, el Plan de Ayala, documento que se convirtió en la principal bandera de lucha del zapatismo y concluyó con el lema Libertad, Justicia y Ley. El plan exigió el reparto de los latifundios y la restitución de la tierra a los pueblos. ¿Qué opinas de todo esto? Yo soy Yamil Candia y continuamos aquí en Voces de la Manada. Oigan, pues ya regresamos y qué cosas tan importantes y relevantes nos acaban de dar en esta bonita cápsula. La verdad son cosas que yo creo que ya sabíamos, pero le quiero dar primero que nada la bienvenida a nuestro querido amigo y también nuevo colaborador de Voz de la Manada, Gustavo. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció la cápsula? Muchas gracias, Eric. No, la verdad estoy muy bien. La cápsula me pareció muy bien. Realmente son datos muy importantes acerca de pues, la Revolución Mexicana, que es algo demasiado importante para nosotros como mexicanos, pues son parteaguas de etapas a lo mejor de crisis, sí, en etapas realmente un poquito prometedoras. Claro que sí, Vale. Claro que sí. Gus, pues primero que nada, bienvenido aquí a Voces de la Manada. Oye, yo te quiero hacer una pregunta después de ver esta interesante cápsula. ¿Cuál crees que es la característica principal que destaca de la Revolución Mexicana? Pues creo yo, Vale, que la característica principal es más que nada
pues esta parte de cuando había muchísima pobreza, gracias al porfiriato. Entonces había pues mucha, no sé, maleficios, las personas estaban inconformes con todo esto de pues, el sistema económico, ¿no? Sí. Incluso el sistema a lo mejor político y judicial, ya que pues Porfirio Díaz estuvo como 30 y pico años, ¿no? Sí. Entonces, es un tema pues realmente muy controversial, pero realmente creo que el parteaguas está pues en que nosotros como mexicanos en aquellos antecedentes pues queríamos un cambio, ¿no? Sí, claro. Sí, creo que es normal, ¿no? Siempre en la actualidad, hoy en día, siempre ha habido esa, también digamos, ciertas cuestiones políticas y todo, que no vamos a entrar en detalle, pero siempre ha habido, ¿no? Realmente anteriormente eran tiempos diferentes, eran cosas que a la gente pues no le parecía como lo acaba de decir, aunque hubo cosas buenas, cosas malas, pero yo te quiero decir, ¿a ti te gusta la historia como tal? O sea, ¿sí sabías un poquito de la Revolución Mexicana, todo esto? Sí, así es, Eric. Sí, sabía un poquito acerca de la revolución, ya que sí, es como dicen el lema en psicología, si no conoces tu historia, no vas a saber qué hacer en el futuro o en el presente. Efectivamente. Yo pensé que ibas a decir, si no conoces la historia, no eres mexicano. y también, ¿no? Sí, porque es una parte fundamental, ya que considero yo, como lo vuelvo a repetir, fue un parteaguas muy importante. Claro. Entonces, pues el conocer acerca del porfiriato, la revolución, la independencia incluso, pues creo que es fundamental como todo mexicano para saber qué hacer en el futuro y tener unas bases sólidas. Sí. Claro que sí, Gus. Oye, yo también te quiero preguntar, ¿para ti la revolución crees que destacó o cómo crees que haya destacado en su momento y cómo se ha reflejado actualmente? Pues mira, Val, creo yo que la revolución realmente se destacó pues más que nada por los zapatistas, ¿no? Que pues eran caudillos. Entonces, sí, más que nada, pues venían del norte, regios y pues esta parte, pues hechos de armas. Entonces, en este caso yo recuerdo mucho pues a Emiliano Zapata o Francisco Pancho Villa, que pues realmente eran personas pues muy devotas a ideales. Muy destacadas dentro muy destacadas, de la historia. Muy destacadas en los ideales, ¿no? Entonces, por ende, creo yo que la parte importante fue el carácter que forma un mexicano y cómo se enfrenta a los problemas actuales o en el pasado que fue en su momento. Muy bien. Sí, no, es muy padre, ¿no? Y como lo mencionaste hace un rato, la historia es muy, muy bonita, muy importante de saber, de aprender, porque justo nos caracteriza a nosotros también como mexicanos, ¿no? Como parte de... Y yo creo que seguimos haciendo historia. Ojalá esta historia de México, porque realmente les estamos hablando específicamente de la historia de México, vaya a un futuro mejor, ¿no? Pero bueno, vale, vamos a hacer más preguntas porque lamentablemente sí, es muy corto ese tiempo, pero ya se viene la entrevista. Hay algo que no se pueden llegar a perder. Gus, te queremos agradecer mucho que nos hayas regalado un minutito de tu tiempo para esta breve cuestionario que te hicimos. No, pues muchísimas gracias a todos ustedes. A ti, Gustavo. Así que vamos a la entrevista. Los estudiantes necesitamos un espacio para expresar lo que pensamos y Voces de la Manada es el lugar indicado. Todos los jueves, en punto de las 17 horas, discutiremos problemas sociales, curiosidades culturales y tendencias digitales que marcan nuestro presente. Voces de la Manada, por TV WAP, la imagen de la universidad. Estamos de vuelta aquí en Voces de la Manada. A continuación tendremos la entrevista con un compañero y licenciado, Ricardo Carro, que él nos acompaña para hablar un poquito más de su experiencia a base de este tema, que es la Revolución Mexicana. Ricardo, te queremos agradecer mucho que nos hayas regalado un minutito de tu tiempo para esta breve entrevista. No, gracias a ustedes por invitarme en esta increíble. Sí, claro que sí, Ricardo. Pues ahora es que lo comentamos hace un rato fuera de cámaras, hay muchas cosas importantes de qué hablar de la historia de la Revolución Mexicana y yo quiero iniciar, pues obviamente, si tú que eres, obviamente estudias todo esto, hay cosas muy relevantes y cosas que no se han dado tanta relevancia. ¿Tú qué nos podrías decir algo que no se ha dado tanta relevancia de parte de la, pues obviamente de esta historia de la Revolución? Bueno, creo que en especial lo que no se le ha dado tanta importancia a la Revolución vendría siendo el tema de los obreros. Los obreros fue una parte fundamental de esta revolución, de este movimiento. Sin embargo, pues siempre en la revolución se le ha dado más concentrado al tema del campo. Siento que los obreros es una parte muy esencial de la revolución,
que no se le ha dado la importancia que se le tuvo que haber dado. Ok, sí, sí, no, los obreros, fíjate, yo sí había escuchado en algún momento, no sé si tú, Vale, en las historias de... Sí, de- creo que es de- un de- tema fundamental en ese relevantes aspecto, pero que casi no se justamente- menciona en libros. No, yo la verdad, y qué bueno que lo dices, ¿no? Oye, Ricardo, yo te quiero preguntar de manera más personal, ¿por qué te nació a estudiar esto? ¿Por qué te nació, sí, a estudiar este tema? ¿Qué te interesó de ello? Bueno, creo que esta parte fundamental de estudiar este tema va más apegado a lo familiar. Yo tengo familia en una zona particular de Tlaxcala, un municipio llamado Panocla. Ok. Ahí hubo un acontecimiento muy importante y sobre ese acontecimiento pues participaron, podemos decir, familiares un poco lejanos míos y de ahí ya fue una gran experiencia el saber esta historia que me cuentan mis abuelos, mis tíos, familiares muy cercanos a mí. Y bueno, siento que cuando estuve investigando del tema, pues dije, vaya, este es mi tema, me gusta, me encanta y se apega mucho a lo familiar esto. Oye, qué interesante, ¿no? Que Padrísimo. es que creo que todos los que somos de aquí de México, realmente, Gustavo, tú que sabes más, pues realmente venimos de una descendencia, obviamente, de ellos, ¿no? De lo que ellos vivieron en la Sí. Revolución Mexicana, ¿no? Y justamente ahorita lo decían los obreros, los campesinos, nuestras familias, ¿no? Yo te quería preguntar también, obviamente ya centrándonos a la historia, la Constitución, que hace un rato lo veíamos en la cápsula, se han ido muchos cambios, ¿no? Al paso del tiempo con la Constitución mexicana. Pero realmente Venustiano Carranza fue de su idea, por decirlo así, de la Constitución. Es una pregunta muy buena, pero cabe recalcar que no fue así al 100%. Ok. Entonces, yo Oh my digo, God. qué fuerte. No sabía. ¿Yo por qué? Chisme, Sí, cuenta. bueno, Venustiano Carranza sí promulga una constitución muy buena, para ser verdad. Sin embargo, pues se basa mucho en las leyes que ya había promulgado Maximiliano de Habsburgo hace tiempo atrás. Ok. Uno de los ejemplos más claros es el tema de las horas de los trabajadores. Es un tema que cuando entró Maximiliano en el Segundo Imperio, pues sale que ve que hay una especie de esclavitud, se podría decir, Ujú. y trata de como darles importancia a los trabajadores, darles sus horas dignas, un salario digno. Sin embargo, pues esto nunca salió a la luz. Cuando entra Venustiano Carranza y promulga esta constitución que hasta hoy en día la seguimos usando, es una constitución que sí hay unas leyes que tiene para explotarlas. Sin embargo, pues hay algunas que se copia de algunas que ya habían anteriormente. Un caso de esto es la de Maximiliano de Habsburgo. Sí. O Vaya, sea, pues sí. Ahora, ¿quién iba a saber, no? ¿Vale? Que hay cosas que... que marcan en el libro y que no es Exactamente. verdad, yo creo que es y lo que muchas más nos cosas de la asombra. historia, ¿no? Que Sí, no nos claro. tú sabrás más, ¿no? Que hay cosas que son ciertas o hay otras cosas que pudieron ser, pero que no al 100%, ¿no? Sí, claro. Oye, Rick, yo también te quería preguntar, no sé, que creo que lo vimos detrás de cámaras también, que tú has visto alguna evolución, como lo menciona Eric, a base de la Constitución, pero en las personas, ¿cómo has visto un cambio de ellas a lo largo de los años desde ese acontecimiento? Vaya, en todos estos años después de la Revolución Armada, pasó el tiempo y van cambiando las leyes. Como va creciendo una sociedad, van cambiando estas leyes y estas leyes van a seguir cambiando, supongo que por mucho tiempo más. Sí, claro. Y bueno, sí, posiblemente hizo un cambio en general para toda la sociedad, porque gracias a ello pues ya tenemos un trabajo digno, horas en las que pues tenemos que trabajar, ya no se nos explota tanto como en ese momento. Sí. Sin embargo, Bueno, a mí sí. Y yo vemos. sin embargo, pues yo creo que tanto hay leyes que nos dieron una libertad, se podría decir, hay otras leyes que pues no se están respetando. Sí, claro. Una de estas leyes pues es el tema del salario. Casi no se nos da un salario justo y el tema de una de las constituciones que promulga Carranza en ese momento es un salario digno para todos los mexicanos. Así que pues van a estar cambiando esta cuestión siempre por toda esta historia. Supongo que la van a cambiar en el transcurso como vaya pasando los años, dependiendo cómo la sociedad vaya creciendo en este momento, pero yo creo que si nos vamos un poco más
a lo sentimental, yo creo que sí nos ha cambiado a todos. No, pues sí, yo creo que es muy bueno, ¿no? Que lo que mencionas, que ha habido cambios, ¿no? Muy importantes dentro de todo este lapso. Pero a ver, yo te quiero hacer las últimas preguntas porque ya lamentablemente no es tan largo el tiempo, pero es cierto que Pancho Villa tenía bigote. No, es cierto, es broma. No, realmente te quería decir que se ha juzgado mucho el porfiriato, se ha juzgado demasiado en los libros de historia, siempre nos han contado. ¿Qué es verdad eso? O sea, ¿es verdad que fue malo Porfirio Díaz? No creo, hasta cierto punto no creo que haya sido malo Porfirio Díaz. Hizo los cambios que tuvo que haber hecho y las necesidades que él vio en el país en su momento. Sí, se nos dice Porfirio Díaz, un gran villano según de la historia, en la que pues sí, es verdad, explotó mucho a los campesinos, a los obreros. Sin embargo, pues si le vamos por el lado industrial, nos apoyó con unas vías de ferrocarril impresionantes, vías que hasta el día de hoy siguen funcionando algunas. En este proceso, pues también tenemos que aclarar la modernización que se nos dio al país. Vinieron industrias extranjeras. Aquí en la zona de Puebla podemos recurrir mucho a la industria española, inglesa, francesa. Es una industria que vino a transformar mucho al país. Aquí en la zona de Puebla nos transformó demasiado. Claro. Y en este punto, si lo vemos, sí, Porfirio Díaz hizo un cambio. Hizo cosas buenas y cosas malas, ¿no? Hizo cosas buenas y cosas malas. Esto iba más enfocado a los que tuvieran en ese proceso dinero. Okay. Pues sí, ahora sí que Gustavo, muchas gracias por la entrevista. Realmente tenemos muy poco tiempo, pero nos gustaría hablar un poquito más de la historia de la Revolución Mexicana. Sí. Pero pues, muchas gracias, Ricardo, por toda esta oportunidad y esta plática que nos has regalado a base de tu experiencia. Pero pues a continuación vamos con los datos curiositos con nuestros compañeros Yamil y Atziel, que de seguro no se pueden perder. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yamil Candia, bienvenidos de regreso aquí a Voces de la Manada. El día de hoy no me encuentro solo, me encuentro con mi queridísimo compañero Atziel. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, amigo, la verdad muy emocionado, feliz de estar aquí contigo para compartirles a todos ustedes estos datos curiositos. Claro que sí, pues bueno, quiero comentarles que para iniciar con estos datos, ¿sabían que la Revolución Mexicana comenzó pues como una respuesta al dominio en pocas élites durante el Porfiriato? Bueno, este fue un sistema en el que la economía prosperaba, pero bueno, no solo para empresarios y extranjeros, mientras que la mayoría de los mexicanos vivían en la pobreza. Bueno, fue aquí donde entró Francisco I. Madero, quien con su famoso Plan de San Luis surgió el lema de sufragio efectivo, no reelección, y bueno, fue aquí cuando dio el primer llamado para derrocar a Porfirio Díaz, iniciando un conflicto que duraría alrededor de unos 10 años. 10 añotes, nada más. Exactamente, yo recuerdo que hace 10 años tenía 14 y pues siento que fue hace mucho. No, sí fue hace muchísimo, yo estaba un poquito más grande, pero no entremos en esos detalles. Para continuar con esta maravillosa sección, ¿sabías que la Revolución Mexicana no solo cambió la política, también revolucionó el arte? Artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco transformaron enormes muros en lienzos, donde narraban la lucha de campesinos y obreros y el sufrimiento del pueblo y el sueño de un México más justo. Estos murales no solo decoraban las ciudades en un país mayormente analfabeto, se convirtieron en una poderosa herramienta de educación política y social. Vaya que sí, que la educación pues ha tenido su evolución y me sorprende esto que has comentado. Y pues bueno, para finalizar, tenemos con esta grandiosa sección, ¿sabían que la Revolución Mexicana fue uno de los primeros conflictos en México documentado extensamente con fotografías, marcando pues el inicio de la fotografía de la guerra en el país? Bueno, Agustín Víctor Casola y su familia capturaron escenas de soldados, batallas, líderes y revolucionarios, logrando que la gente viera el lado humano y los sacrificios de la lucha. Pues bueno, hoy en día este archivo fotográfico es un verdadero tesoro histórico que permite asomarse al impacto de la revolución en la sociedad mexicana. La verdad, muy interesante ver cómo la fotografía fue algo muy impactante aquí dentro de nuestra sociedad y más que nada en un momento importante dentro de nuestra historia mexicana. Exactamente, te puedes dar una idea de cómo fue este suceso. Así es, ahora vamos a ir rápidamente a la siguiente cápsula del programa que tiene como nombre la Constitución de 1917, legado y cambios para México. Constitución de 1917. Un cambio para México. Imagínate México a principios del siglo XX,
un país con grandes desigualdades, donde unos pocos tenían mucho y muchos tenían muy poco. La gente estaba harta de esta situación y decidió levantarse en armas. Así empezó la Revolución Mexicana, una lucha por un cambio profundo, y de esta lucha nació una de las leyes más importantes de nuestro país, la Constitución de 1917. La Constitución de 1917 fue como un nuevo comienzo para México. Recogió todas las ideas y demandas de quienes lucharon en la Revolución y las plasmó en un documento que marcaría el rumbo del país. Pero, ¿qué hizo tan especial a esta Constitución? Uno de los cambios más importantes fue el tema de la tierra. Antes, la tierra estaba concentrada en pocas manos, lo que dejaba a muchos campesinos sin nada. La Constitución estableció que la tierra debía ser de quienes la trabajaban, lo que dio origen a la reforma agraria. Otro gran cambio fue en el mundo del trabajo. Los trabajadores estaban explotados, no tenían derechos y trabajaban largas jornadas por salarios muy bajos. La Constitución reconoció sus derechos y estableció cosas como la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo y el derecho a formar sindicatos. La educación también fue un tema central. La Constitución estableció que la educación debía ser laica, gratuita y obligatoria para todos los mexicanos. Esto significaba que todos los niños, sin importar su origen social o económico, tendrían la oportunidad de estudiar. Además, estos cambios, la Constitución también estableció un sistema político democrático, donde el poder reside en el pueblo y se elige a los gobernantes a través de las elecciones. También garantizó las libertades individuales, como la libertad de expresión, de reunión y de culto. La Constitución de 1917 fue un parteaguas en la historia de México. Marcó el final de una era y el inicio de una nueva, donde los derechos de los ciudadanos estaban protegidos por la ley. Aunque ha pasado más de un siglo, su legado sigue vigente y sigue siendo la base de nuestro sistema político y social. Sin embargo, la Constitución no es perfecta y a lo largo de los años se han hecho diversas reformas para adaptarla a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades de la sociedad. A pesar de los retos que ha enfrentado, la Constitución de 1917 sigue siendo un documento fundamental para entender nuestra historia y nuestra identidad como mexicanos. Mi nombre es Gustavo Ramírez y nos vemos en la siguiente cápsula, aquí en Voces de la Manada. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso y ya estamos en la mesa de diálogos con nuestro compañero Atsiel y Yamil. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues bastante contentos, la verdad, de hablar sobre un evento histórico que actualmente pues todavía, esos cambios que pasaron pues todavía los estamos como teniendo en nuestro día a día. Claro, la verdad yo también me encuentro muy bien, feliz aquí de estar con ustedes, de compartir esta mesa de diálogo. Eric, Vale, Jimmy, pues afortunadamente ha sido un buen día, un tema bastante interesante para hablar, para entrar hasta en polémica a veces, ¿no? Es que sí, es que justamente hay muchas cosas de qué hablar, ¿no? De la historia, justamente lo que le decíamos a Ricardo hace un momento en la entrevista, que estos temas históricos son muy extensos, ¿no? Y podemos hablar de muchas cosas, pero lo bueno que aquí podemos hablar un poquito más sobre las cosas más relevantes. ¿A ustedes les gusta la historia o no? Así sean sinceros, ¿eran buenos o no? Mira, yo tengo un temazo. ¿Alguna vez llegué a participar en algún concurso de historia en secundaria? Y quedé creo que en último lugar porque no pasé la siguiente ronda, pero bueno, lo intenté y representé mi escuela, ¿no? Ya mínimo de mi escuela era el mejorcito. Sí. Y aparte de eso, yo tengo un hermano que pues es titulado de la Facultad de Filosofía y Letras de la carrera de Historia. Y pues por él tuve que aprender un poquito, luego me cuenta de su tema, de sus tesis y es como de... trataré de entenderte, hermano. Sí. Oigan, chavos, yo les quiero preguntar, después de que vieron esta cápsula, ¿ustedes qué opinan más que nada como de que este movimiento, o sea, cómo ustedes lo ven, como lo que reformó ante ellos, ustedes lo opinan que estuvo bien, que estuvo mal, o al respecto, cómo lo ven? Pues bueno, yo considero que pues estuvo bien porque a pesar de que, como se comentó en la primera cápsula, los campesinos eran explotados ya saben, para el beneficio de otras personas, pero pues yo creo que fue un bien también porque a pesar de que, aunque no se, podría decir, no se resolvió como tal el hecho de que, por ejemplo, las personas que trabajaban en los pueblos, pues tenían como tal ya su justicia, lo que ellos buscaban, como tal no se resolvió eso, pero pues fue un movimiento que a pesar de ello, pues se quedó con esa iniciativa de que pues las personas pues seguirían buscando a lo mejor esta justicia que ellos buscaban y pues yo creo que pues sí estuvo bien para a lo mejor dar esa iniciativa y pues a pesar de ello yo creo que sí, ha funcionado en algunas ocasiones, quiero pensar, pero sí, yo siento que estuvo bien.
Sí, ¿no? En la historia de los tiempos siempre ha habido una represión, ¿no? Y también una revolución, ¿no? Que justamente es lo que estamos tratando, ¿no? Y lo contamos hace un rato, ¿no? ¿Vale? Con Ricardo, que realmente hay cosas, cambios grandes, como lo acabas de decir, pero hay cosas que todavía se deben de ver, ¿no? Como mejorar, más que para nada. mejorar, ¿no? En la Constitución mexicana y todo eso. Pero, oye, Atsiel, tú que ahorita comentaste todo eso de que tu hermano sabe un poquito, supongo que tú has de saber un poquito también sobre Pancho Villa y Emiliano Zapata. ¿Qué te parece? ¿Ellos fueron héroes verdaderamente de nuestra historia de México? Yo consideraría que sí. Es algo complicado catalogarles la palabra héroe, pero fueron personajes muy importantes dentro de este movimiento histórico. Sí, claro. Entonces, al final de cuentas, fue un apoyo, una gran ayuda que pues ellos fueran la cara de los que iban a luchar, de los que iban a representar al final del tema de la revolución, que tuvieron sus castigos, que no, que al final de cuentas ganaron, perdieron, ya es otro tema muy diferente, pero creo que son unos personajes muy importantes para la Revolución Mexicana y para nuestra historia en general. Claro. Sí, claro, o sea, para que estén en un museo, para que hayan representado todo lo que es un país, pues yo creo que sí tienen como su relevancia dentro de ello. Pero oigan, yo les quiero preguntar, como, ¿cuáles creen que sean las características principales sobre la revolución? O sea, lo que la destaca, más que nada. Mira, uno que yo tengo clarísimo son dos cositas, que es el avance industrial y el avance, entre comillas, un poquito económico que hubo dentro del país. Siento que son los que más se destacarían dentro de este movimiento histórico en nuestro país. Sí, exacto, yo concuerdo con él, el movimiento industrial fue algo que pues evolucionó incluso. Yo incluso quisiera comentar algo que pues yo tuve una pequeña oportunidad, una experiencia de ver, es que como saben, Francisco I. Madero fue el que promulgó el Plan de San Luis en San Antonio, Texas. En esa ciudad, yo tuve la oportunidad de estar ahí y de hecho hay muchas… Él fue el que tomó la fotografía. De hecho, fui yo. Estuve en ese momento. Exacto. No, de hecho hay como en una parte incluso como referencias a este momento que, por ejemplo, recuerdo que hay un restaurante precisamente que se llama San Luis, entonces hay como momentos, detalles que incluso retacan las características de este evento y pues yo pues considero que sí fue muy importante, incluso ya pasando el país. No, qué padre, ¿no? Y qué padre que en muchos lados del mundo, del país de México, de Estados Unidos, parte de Estados Unidos, porque sabemos que parte de Estados Unidos era nuestro, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia y lo hablamos en otro tema. Oigan, pero algo que sí no podemos dejar de pasar es los hermanos Cerdán. Los hermanos Cerdán que también fueron partes, pues, importantes, ¿no? Y que realmente todos los que les gusta la historia podemos ir a visitar los museos, que sí, son claro. cosas muy importantes que los niños y jóvenes, pues, debemos de hacer, que ¿no? se ilustren Ustedes, más que nada, que siempre tengan como exactamente. la forma de verlo. ¿Ustedes qué le recomiendan a los jóvenes y niños que apenas van aprendiendo todo esto rápidamente? Yo rápidamente les recomiendo que no se cierren a ningún tema. Hay unos que pueden no gustarlos claramente, pero no se cierren, inténtenlo, prueben, vayan a museos. Hay museos de todo aquí afortunadamente en la ciudad de Puebla. Ahorita están las noches de museos, que pues afortunadamente son gratis. Entonces hay que aprovecharlo, hay que ir a estos momentos en familia que se pueden compartir y que vas a aprender muchísimo. Sí, exacto. Yo igual recomiendo que vayan mucho a museos, sobre todo si quieren hacerse la idea de cómo fue este suceso. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando visito un museo de este tipo, pues te pones a pensar, ¿no? ¿Qué estaban haciendo en ese momento? ¿Cómo fue? ¿Qué platicaban? ¿Qué sucedía? Yo me pongo mucho a pensar en eso y pues realmente si van al museo es una experiencia bastante diferente a si lo escuchan a lo mejor en una clase o con imágenes. Realmente ir es otra experiencia que pues particularmente es vivirlo, pero pues claro que es maravilloso eso. Pues muchas gracias a Atsiel y a Amil porque ya se acabó el tiempo, pero agradecemos obviamente su participación y recuerden, pues síganos viendo cada jueves a las 5 de la tarde. Mi nombre es Eric García. Sí, también no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encontramos como en Facebook, Instagram y también en TikTok como Voces de la Manada. Yo soy Valeria Soto y esto fue Voces de la Manada. Esto fue Las Voces de la Manada, contenido social, cultural y lo más relevante de la semana. Todo en Voces de Universitarios. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la siguiente emisión.